El Ministerio del Interior va a presentar o presentó 9 querellas por ley de seguridad del Estado por el paro de los camioneros. ¿Qué es lo que está pasando? Que resulta que el paro de los camioneros se produce justamente por atentado en la región de la Araucanía. Recordemos que hubo un chofer de camiones que está en estado grave, en riesgo vital, sigue en riesgo vital después de muchísimos días, tiene 35 años, incluso algunas voces decían que podía haber fallecido, no ha fallecido, sino que está en riesgo vital. Y esto originó justamente el paro de los camioneros y la interrupción del tránsito en numerosos lugares. No solamente esto, sino que además hicieron otras peticiones. ¿Se han seguido produciendo atentados en la región de la Araucanía? Sí. Estuvimos informando esta mañana y también en la macrozona sur, también en la provincia de Arauco. Estuvimos justamente esta mañana informando de un último atentado registrado hace poco, esta madrugada. Claro, efectivamente fue en la comuna de Los Álamos, en la región del Biobío, en un sector que se llama Los Ríos. A esta hora compartimos con ustedes en biobiotv.cl imágenes, videos de lo que fue la consecuencia de este ataque incendiario. En el reporte hace minutos también les contábamos de gran cantidad de disparos y 2 vehículos que estaban obstaculizando además el acceso a este sector. Lo que vemos hasta ahora son camiones incendiados en este sector, por lo menos 2 o 3 de estas máquinas que están ardiendo en el momento en que se capturaron estas imágenes. Yo entiendo que este es el camino conocido en la zona como Camino Trongol, en la zona donde se produjeron estos ataques. Es impresionante porque parece una especie de escena de guerra, como una especie de bombardeo, pero no, son camiones que estaban en el lugar y que han sido incendiados, y que estas imágenes han sido captadas hace solo algunos instantes, ya con luz de día, o sea, hace poquitito, y ustedes ven la magnitud, si es que están en biobiotv.cl, la magnitud de este ataque. Se alcanza a escuchar una explosión y algo se alcanza a ver además en el paneo que hacen estas personas que nos comparten estas imágenes. Uno de los camiones finalmente explota en medio de estas llamas. Hay un auditor que nos escribe en estos instantes, está escuchando Bio y dice: se queman camiones a la entrada del Camino Trongol, hay un camión atravesado en la carretera, muchos disparos, dice. Me detuve para tomar fotos desde un paso a nivel y empezaron a disparar contra nosotros y me tuve que retirar. Son las imágenes impactantes, las estamos mostrando a través de nuestra plataforma audiovisual biobiotv.cl, también a través de la televisión digital de libre recepción en Santiago en el 26.1, en Viña del Mar y Valparaíso en el 46.2, en Osorno en el 29.2 de la televisión digital, en el canal, en la televisión por cable en Sapin TV 168 es el canal, y en Mundo en el canal 521. Bueno, ante estas situaciones que se siguen dando, esto acaba de suceder hace algunas horas, es que en esta zona del país se ha tomado la decisión de parte de estos choferes de camión de continuar con su manifestación, a pesar de lo que hizo ayer el Ministerio del Interior, que fue la presentación de 9 querellas por ley de seguridad del Estado por el paro de los camioneros. El presidente Gabriel Boric señaló que el gobierno tiene el deber de hacer cumplir la ley y garantizar el libre tránsito, pero en la derecha criticaron que no se ocupe el mismo criterio en Plaza Baquedano o en la región de la Araucanía. Néstor Aburto, buenos días. Hola, Néstor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a partir al revés. Vamos a partir por lo último. Obviamente, estamos en vivo. ¿Qué es lo que está pasando? Hay puntos en el país que todavía permanecen o están los camioneros, si bien no tienen cortado de todo el tránsito, al menos ocupando una pista. Por ejemplo, la información que nos llega en la zona de Coihue, esto es entre Los Ángeles y Nacimiento, ahí hay conductores de camiones. Hay que decir que esa es una zona principalmente de camiones madereros. Obviamente tiene bases ahí la empresa Sotracer, que es una de las más grandes de empresas de transporte del país, pero principalmente los camiones que hay es por las celulosas, por los aserraderos y porque llevan material de un lado para otro. Por eso esa es una de las zonas que todavía no se logra destrabar este conflicto. Lo mismo ocurre no solo en Los Ángeles, sino también en la zona de la Araucanía. Ustedes daban cuenta de un nuevo ataque incendiario que afecta justamente a camiones que transitan por esa zona. Pero vamos ahora a lo que pasó el día de ayer. Eso es lo que está ocurriendo. Ayer, luego de las reiteradas invitaciones al diálogo y también el ultimátum que otorgó el martes la ministra del Interior y Seguridad Pública, Isquia Siches, el gobierno invocó la ley de seguridad del Estado a los camioneros que siguen movilizados y bloqueando algunas de las rutas en Chile. Las acciones legales se dieron contra todos quienes resulten responsables de incitar, promover o fomentar, o de hecho por cualquier medio destruya, inutilice o impida el libre
acceso a puentes, calles, caminos u otros bienes de uso público semejantes. Esto es lo que dice el escrito presentado por el Ministerio del Interior. El presidente Gabriel Boric aseguró que los camioneros tenían plazo hasta las 4 de la tarde del martes para salir de las vías, obviamente, y con eso tomar el control del gobierno de todas las carreteras del país. Ayer el Ministerio del Interior, a través de un comunicado, informó que a las 11 de la mañana ya se habían presentado 9 querellas de ley de seguridad del Estado por bloqueos en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, El Maule, Los Lagos y Magallanes. Y fue el mismo mandatario quien más tarde dijo que el gobierno cumplió con su deber. Nosotros siempre hemos dicho que vamos a hacer valer la ley. Quienes cortaron rutas ayer habían decidido no ser parte siquiera de las conversaciones. Cuando se cortan de manera coordinada rutas a lo largo y ancho de todo Chile, el gobierno no puede quedar de brazos cruzados y no puede ser impávido. Y de hecho, ayer se conocieron algunos de los argumentos que se dieron en estrado. ¿Y por qué lo decimos? Porque en la región de Coquimbo fue detenido un conductor de camión. Él fue detenido por parte de Carabineros luego de interponer a las 11 de la mañana esta querella invocando la ley de seguridad del Estado por parte de la ministra Isquia Siches, y fue detenido este conductor a la altura del Panul, en la región de Coquimbo. Esto luego fue obviamente pasado a control de detención, formalizado por los hechos que se le acusaban y en base a la ley antiterrorista, de seguridad del Estado. Y ahí quedó con arraigo nacional y firma mensual. Así es como quedó este camionero detenido por su participación en los bloqueos. El conductor había sido detenido mientras participaba, como decíamos, en el sector El Panul de la región de Coquimbo, luego donde se desplegaron vehículos de gran tonelaje cruzándose de lado a lado en ambas pistas de la Ruta 5 Norte. A raíz de esa situación y producto de la Ley de Seguridad Interior del Estado que fue aplicada por el Ministerio del Interior, finalmente la fiscal Jocelyn Weiser, ella fue la que estuvo en el control de detención y formalización de cargos, acusó al imputado por utilizar textual un camión de gran tonelaje y extensión para bloquear la Ruta 5 Norte. La fiscal dijo además en la audiencia que este conductor de camión, había desplegado las acciones para dificultar el desplazamiento de vehículos desde las comunas y hacia Coquimbo al sur. Y abro comillas, no significa, y ponga atención con este argumento que dio la fiscal, no significa que haya sido una barricada, sino que este delito contempla una hipótesis de obstruir las vías, caminos y carreteras mediante un vehículo de gran tonelaje. Es decir, si hubiese sido una barricada, tal vez el criterio hubiese sido otro, pero como fue un camión de gran tonelaje el cual cruzó, evidentemente por eso estaban frente al estrado con ese conductor de camión. En la oposición, donde han apoyado al gremio de los transportistas, esto no fue bien recibido y algunos aseguraron que La Moneda no ocupaba el mismo criterio, por ejemplo, frente a los cortes que se originan en la ruta de la Araucanía. El senador de RN por la región del Maule, Rodrigo Galilea, recordó declaraciones de Gabriel Boric cuando era diputado, mientras que el legislador Juan Castro dijo que esta estrategia no es acertada. Él señalaba que el presidente Piñera criminalizaba las protestas al aplicar la ley de seguridad del Estado. Y hoy día él mismo aplica la ley de seguridad del Estado a los camioneros que se han manifestado en la carretera. El gobierno no debe tener la obligación de dialogar y conversar con todo gremio que tenga hoy día alguna dificultad y no lo hizo, amenazó. Las amenazas llevan muchas veces más a ser más rebeldes. Ustedes recién escuchaban, antes de los parlamentarios de la oposición, que el presidente Gabriel Boric justificaba y daba las razones de por qué la ley de seguridad del Estado había sido invocada por parte de su administración. Bueno, ayer no solo se le preguntó eso, sino también se le preguntó por las críticas de la oposición y de algunos gremios de la Araucanía, donde apuntan a por qué se aplica un criterio distinto. Bueno, Gabriel Boric ayer reconoció que efectivamente para su administración hay estrategias distintas entre lo que pasó con los camioneros y lo que está ocurriendo en la región de la Araucanía. Estamos ocupados y preocupados. Sabemos que es un conflicto histórico que excede el momento actual y la inaceptable violencia es consecuencia de un problema político e histórico no resuelto y que nosotros como gobierno vamos a hacer nuestros mejores esfuerzos por abordar en todas sus dimensiones.
En el oficialismo respaldaron obviamente al Palacio de la Moneda. La diputada Catalina Pérez, jefa de la bancada de Revolución Democrática, fue clara en señalar que deben hacer cumplir la ley, moleste a quien le moleste. Eso dijo Catalina Pérez, que también, al igual que el presidente Boric, cuestionaban a las administraciones anteriores, tanto de Sebastián Piñera como Gabriel Boric, también la administración de Michelle Bachelet, cuando se aplicaron este tipo de medidas. Mientras que la diputada comunista Alejandra Plasencia, miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara, manifestó que ambas situaciones son incomparables. Si la derecha quiere llevar toda la confrontación, estará en el camino equivocado, porque este gobierno dialoga con todos los sectores. En el caso de los camioneros, a ellos se les ofreció diálogo, pero prefirieron extremar sus medidas de fuerza. En el caso contrario, en la Araucanía, los diálogos están en desarrollo y esa es la responsabilidad que ha tenido este gobierno. Las críticas no fueron solo por un criterio desigual, obviamente, de lo que pasa en otras zonas del país y en la región de la Araucanía. El presidente de la multigremial de emprendedores, Juan Pablo Suet, hizo un llamado a que la Moneda mida con la misma vara todos los casos. Sin embargo, nos parece un sinsentido que esa misma ley de seguridad interior del Estado que estamos pidiendo que se aplique en la macrozona sur de la Araucanía o contra los delincuentes que los viernes atentan contra muchas pymes y emprendedores en Plaza Italia, no se haga absolutamente nada. Por lo tanto, hacemos un llamado al Ministerio del Interior a ser consecuentes y implementar la ley de seguridad interior del Estado en todos los sectores de Chile donde realmente se está alterando el orden público. Así las cosas, entonces vamos a esperar a ver qué es lo que va a ocurrir, por ejemplo, en Punta Arenas, si las investigaciones y la Fiscalía va a formalizar, al menos hasta ahora de las 9 presentadas, hay una que ya ha entrado en ejecución con este conductor que ha quedado con arraigo nacional y tendrá que esperar, obviamente, su proceso por parte del Ministerio Público, quien hizo una diferencia de criterios sobre una fogata, que sería el caso de Plaza Baquedano todos los días viernes, versus colocar un camión. Lo hizo el Ministerio Público en estrado para justificar por qué estaba formalizando. Mira, ¿sabes lo que pasa? Es que el principio de igualdad ante la ley es muy importante. Ese es el gran avance del mundo occidental, no de las dictaduras, no de los chinos, no de la... No, es del mundo occidental. Este es el aporte del mundo occidental. O sea, aplicar la ley a todos por igual. En eso consiste este asunto. Ese es el problema. Si el mismo gobierno retira 130 y tantas querellas, en muchos de esos casos, la enorme mayoría de esos casos son robos, qué sé yo, en fin, y aplica la misma ley en otros casos, esto es arbitrario, porque a unos sí y a otros no. Ese es el problema, es la arbitrariedad. Yo creo que la ley tiene un montón de problemas, lo hemos dicho durante años acá, así que no es que estemos a favor de la ley de seguridad del Estado. Yo estoy en contra. El problema es que si la deciden aplicarla es a todos, si deciden no aplicarla es a todos. Yo me hago una pregunta, ¿por qué en la Araucanía no se aplica la ley antiterrorista si hay terrorismo? Porque hay terrorismo. O sea, hay actos que lo que hacen es provocar terror, miedo, ¿no es cierto? Hay miedo a la Araucanía, pues eso es evidente. ¿Por qué no se aplica? Porque no hay Estado de Derecho, pues. Si el Estado de Derecho es aplicar las leyes existentes. La decisión, la ley de seguridad del Estado tiene una característica muy particular, que es la siguiente, y se lo explicamos a los auditores. Las leyes penales se aplican siempre, independiente de la voluntad del Poder Ejecutivo. Alguien mata a otro en la calle, se le va a aplicar la ley. ¿Tiene algo que decir el gobierno? Nada. Alguien roba a otro, ¿tiene algo que decir el gobierno? Nada. Pero en materia de ley de seguridad del Estado, solo opera la ley, solo se aplica por voluntad del gobierno. Eso es una anomalía, obviamente que es una anomalía. Y por lo tanto aquí la responsabilidad de todo gobierno, del anterior, de todos, es hacer uso de esa ley respetando principios del derecho universales como el de la igualdad. Igualdad de trato, por ejemplo. Eso es lo que no se está aplicando. Retirar requerimientos y aplicarla al mismo tiempo, eso es ir a la época de las cavernas del derecho, en que el derecho se aplica en forma arbitraria, a unos sí y a otros no. Ese es el problema. Ahora, ¿se les puede aplicar a los camioneros otras leyes? Sí. Sí, claro. Aquellos que se retiraron, a los que cuando se retiró el requerimiento respecto a estas 130 y tantos casos, 139. ¿Se le pueden aplicar otras leyes? Sí. Sí, claro. Sí, claro. Porque hay investigaciones. Pero entonces resulta que no es un principio, pues. Es a los amigos o es a la gente a los que se les tiene simpatía respecto a los que se les tiene antipatía. Ahí está el problema.
Un gobierno necesita credibilidad siempre. Y ese es el problema que hay acá, creo yo. Complicado, ¿eh? Complicado porque ahora yo creo que si yo creo que esta ley no pasa a estándares internacionales. Además, yo creo que si se va a organismos internacionales, lo más probable es que la aplicación de esta ley en Chile tenga problemas si es que hay un sedazo jurisdiccional internacional. Yo creo. Ahora, la pregunta es si los camioneros se ponen al costado de las pistas de circulación, pero prenden barricadas sobre las pistas mismas, o sea, no obstaculizando con los camiones. Es que para poder entender el criterio, porque fue importante esta audiencia en Coquimbo, ellos podrían hacer eso, prender neumáticos, por ejemplo, pero no colocar los camiones. O sea, problemas de los camiones. El problema o sea, si uno impide el tránsito con otros medios, no habría problema. No, pero la pregunta ya estamos bueno, es que eso voy. Es que también hay un antecedente de ley antibarricadas, por este mismo ejecutivo en contra de. La Araucanía. Entonces hay comuneros mapuches que si cortan un árbol y lo tiran como pasa sobre las pistas de circulación para que autoridades no lleguen a sus comunidades, eso es ley de seguridad del Estado, porque un árbol es difícil sacar, no es fácil. Distinto es prender una barricada, entonces ahí ya nos perdimos. ¿Cómo se aplica, digamos, el criterio del gobierno? No sé. Es que yo creo que no hay criterio en estos momentos. Eso es lo que pasa. Claro, pero es que el presidente dijo que eran criterios distintos y por eso es que en la Araucanía estaban trabajando, porque el tema era mucho más profundo. Bueno, están matando camioneros, entre paréntesis. No sé si eso es profundo o superficial. Un buen punto. Gracias, Néstor. Que tengan buen día. Chao, Néstor, hasta pronto. La bancada de Renovación Nacional va a recolectar firmas con el resto de la oposición para conformar una comisión investigadora por las supuestas irregularidades en el Ministerio del Interior. El senador Manuel José Sandón llamó a su sector a colaborar con el gobierno, mientras que la Democracia Cristiana se mostraron abiertos a analizar una eventual interpelación. Francisca Cárdenas con detalles. La bancada de diputados y diputadas de Renovación Nacional, liderada por Andrés Lonton y Sofía Cid, anunció que buscará reunir 62 firmas con el resto de la oposición para constituir una comisión investigadora que indague supuestas irregularidades en el Ministerio del Interior. Los parlamentarios justificaron la ofensiva con el retiro de 139 querellas presentadas por el gobierno de Sebastián Piñera contra personas detenidas en el estallido social, señalando que esto demostraría un cambio importante en las directrices de persecución penal. Sin embargo, el senador Manuel José Sandón, quien se reunió con la ministra Isquia Siches, llamó a su sector a apoyarla y a dejar las diferencias de lado por el bien del país. Pero lo importante aquí es que nosotros queremos demostrar que el problema de la delincuencia es un problema nacional, un problema transversal, y que si nosotros no nos unimos a combatir la delincuencia, no vamos a salir. No sacamos nada con estar peleando con la ministra o no con la ministra. Decirle a la ministra, ¿no es cierto?, que olvidándose de los errores que se han cometido, se empodere y empiece a trabajar con fuerza. El presidente de la Cámara Alta, el senador socialista Álvaro Elizalde, señaló que se le debe dar tiempo a la jefa de gabinete para desarrollar sus funciones, mientras que en la DC el diputado Miguel Ángel Calisto dijo que podrían evaluar una eventual interpelación. Lo importante es que la ministra realice la coordinación necesaria para que esta tarea se lleve adelante y tenga éxito, pero es una tarea que se desarrolla a través de un equipo. Yo con toda claridad creo que hay que darle tiempo y, por cierto, una oportunidad a la ministra. Una vez que llegue a la Cámara de Diputados lo vamos a evaluar y por supuesto vamos a ver si es que es sostenible avanzar en una interpelación en esta línea, sobre todo si se trata de lo que hoy día está pasando en la zona sur, en la Araucanía. La diputada comunista Marisela Santibáñez afirmó que impulsar una comisión investigadora por las razones expuestas echa por tierra la idea de una oposición constructiva que habían planteado los partidos de derecha al inicio del gobierno. Solo nos deja claro la mentira que dijeron al inicio de nuestro gobierno, y era que serían una oposición constructiva. La ministra Siche ha tenido que afrontar una labor compleja, el tema de los problemas de la seguridad de nuestro país. La comisión investigadora es la herramienta de fiscalización menos intensiva que tiene el Congreso a su disposición. Luego está la interpelación parlamentaria y la acusación constitucional. Análisis y profundidad. Radiograma. 9 de la mañana, 14 minutos.
Tenemos información acerca de los últimos datos del desempleo en nuestro país. Acaban de ser comunicados por el Instituto Nacional de Estadísticas. La tasa de desocupación nacional fue de 7,8% en el trimestre móvil enero-marzo de 2022, según lo que dice el INE, de acuerdo con la información registrada en la encuesta nacional del empleo que elabora esta institución. La cifra significa, este 7,8%, un descenso de 2,6 puntos porcentuales en 12 meses, dado que el alza de la fuerza de trabajo fue de 5%, y fue menor a la presentada por las personas ocupadas, que fue de 8%. Por su parte, las personas desocupadas disminuyeron 20,9%, incididas por quienes se encontraban cesantes, que bajaron un 23,1%, y por aquellas que buscan trabajo por primera vez, que bajó esa cifra un 0,2%. La tasa de desocupación en las mujeres se situó en 8,7%, decreciendo 2,3 puntos porcentuales en 12 meses, en tanto que las tasas de participación y ocupación se situaron en 49,2% y 44,9%, avanzando 3,1 puntos porcentuales y 3,8 puntos porcentuales en cada caso. En los hombres, la tasa de desocupación fue de 7,2%, con un descenso de 2,7 puntos porcentuales, mientras que las tasas de participación y ocupación se ubicaron en 70,3 y 65,3% respectivamente. Hay un dato también respecto del alza de las personas ocupadas, que fue incidida tanto por las mujeres, que aumentó un 10,5%, como por los hombres, que aumentó un 6,2%. Y la tasa de ocupación informal alcanzó el 27,3%, creciendo 0,6 puntos porcentuales en 12 meses. Las personas ocupadas informales aumentaron 10,3%, incididas tanto por los hombres, 10,3%, como por las mujeres, 10,4%, y por las personas trabajadoras por cuenta propia, 11,4%. Está el 7,8% que les mencionamos de desempleo nacional. Hay un dato también de la región metropolitana en particular. Dice que en el mismo trimestre esta cifra alcanzó 8,7%. De todas formas, es una baja de 3,4%. El dato es ese, 7,8% es el desempleo nacional para el trimestre móvil enero-marzo de 2022.